nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, danos una unción apostólica, una unción profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, les agradecemos, hermanos, su sintonía. Queremos que en el nombre de Jesús esta palabra llegue a su corazón, que le cambie su forma de caminar, que hayan frutos en el nombre de Jesús por la palabra. La palabra, una de las facetas es semilla, y la semilla no siempre permanece como semilla, sino que la semilla cae, dice, si el grano no cae a tierra y muere, no da mucho fruto. Entonces la semilla es la palabra que en este momento está siendo sembrada en su vida y en su corazón, para que en el nombre de Jesús podamos dar fruto y frutos en abundancia. Fíjese que cuando, tal vez para ponerle un cimiento de lo que le quiero hablar, porque hoy quisiera enseñarle, más que enseñarle es que platicáramos de cómo seguir firmes en Dios. Una de las cosas que la iglesia está sufriendo en este tiempo final es que muchos se van a apartar. Y fíjese que bueno fuera que se apartaran o se fueran a otra iglesia, pero algunos están yendo al mundo, unos están yendo hacia la apostasía, es decir, después de muchos años en el Evangelio no quieren saber nada del Señor. Y lo triste es que peligran no solo quedarse a la gran tribulación, sino que peligran porque no se sabe con ese tipo de actitudes si realmente son salvos. Y lo que nos llama el Señor es a permanecer. Ahora, este camino, yo siempre le he dicho, esto en el Señor es de valientes, hermano, porque nosotros necesitamos enfrentar la vida con valentía. Mire, lo único que nosotros no nos pueden quitar, entre otras cosas, es lo que usted decide cómo enfrentar la vida, lo que usted decide cómo enfrentar los problemas, lo que usted decide cómo enfrentar las adversidades, cómo enfrentar lo que está pasando alrededor suyo, lo que está pasando en su familia, en su casa, en su vida. Usted decide cómo enfrentarlo, con qué actitud lo va a hacer. Porque el enemigo, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese devorar es afligir, es apartar de la iglesia, es traer a veces problemas, divisiones y tantas cosas que se dan, que muchas veces nos desaniman como cristianos. Ese es un tema muy bonito, fíjese, los enemigos del ánimo, en este caso, lo que el enemigo trae para desanimar a la iglesia. Y cuando vemos Primera de Pedro 5:10, dice la Reina Valera 60, Primera de Pedro 5:10, nada más para ponerle una base y un cimiento de lo que le quiero trasladar. Dice que, mas el Dios de toda gracia, o sea, el Dios de toda gracia, nuestro Dios, nuestro Padre, que nos escogió, dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Entonces, aquí, Primera de Pedro 5:10 nos habla de un Dios que nos llamó. Y a partir del llamado comienzan a ocurrir muchas cosas. Mire, qué lindo es el llamado. Y no hablo del llamado ministerial, sino que el llamado para que nosotros seamos ovejas de su prado. Y el ser oveja, hermano, el ser hijo de Dios es algo extraordinario y hermoso en nuestras vidas. Entonces Dios nos llama. Y a partir del momento que nos llama, comenzamos una relación con Él, una relación de amor, una relación de cercanía, una relación de intimidad con el Señor hermosa. Pero con los años, ese tipo de relación como que tiende a ir menguando por muchas razones, que no viene al caso mencionarle en este momento, pero sí le voy a enseñar cómo permanecer firmes en el Señor. Entonces dice que el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna. Esa gloria eterna es la salvación eterna, la vida eterna que nosotros tenemos, el compartir toda una eternidad con Él allá en el cielo. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Entonces aquí es donde está el problema. Mire, le decía que el evangelio es de valientes porque se padecen cosas, se padece persecución, se padece adversidad, se padece tristeza, se padece desánimo, se padecen muchas cosas, enfermedades a veces. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuevas criaturas y algo pasa en ese ser nueva criatura. Porque por un lado Cristo nos está perfeccionando a través de su Espíritu, pero también por otro lado nosotros vamos y deberíamos de tener madurez, deberíamos de crecer. ¿Para qué? Para hacernos fuertes. Y cuando viene este tipo de persecución, dice, cuando hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo. Entonces Dios va a permitir, hermano, pues lamentablemente tengo que decirle esta noticia. Dios va a permitir, y tal vez está permitiendo, que padezcamos un poco.
para que entendamos que ya no podemos resolver las cosas como lo resolvíamos antes, sino que ahora Él dice, Él mismo nos va a ayudar a resolver toda situación que estemos pasando. Créame, se lo digo de parte del Señor en esta noche. Él mismo, el mismo que nos escogió, el mismo que nos llamó, el mismo que nos sigue amando, a pesar de lo que somos, todo y cuando usted regrese a Él y se acerque a Dios y busque de Dios, entonces Él mismo, dice, se va a encargar de sacarnos de todo padecimiento. Entonces menciona 4 cosas que son fundamentales en nosotros, hermano. Primera de Pedro 5:10 es un versículo que nosotros deberíamos de aprenderlo, porque ese versículo nos habla de 4 posiciones, y esas 4 posiciones es como un equilibrio en nuestra vida. Hay 4 puntos cardinales, hay 4 seres vivientes, es decir, 4 patas tiene una silla, 4 patas tiene una mesa, es decir, para que haya un equilibrio. Entonces dice, Él mismo os perfeccione, se lo vuelvo a leer, mas el Dios de toda gracia, primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, o sea, a través de Cristo nosotros ingresamos a esa gloria eterna. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, para perfeccionarnos, hermano. El padecimiento es para perfeccionarnos. Dice, Él mismo, o sea, de toda situación, Él mismo, nuestro Padre Celestial, se va a encargar de sacarnos. Pero nosotros tenemos que tener estas 4 actitudes. Obviamente Él nos va a ayudar a que esas 4 actitudes, esas 4 formas de pensamiento, esos 4 frutos, diría yo, si se le puede llamar así, estén en nosotros, estén en nuestra casa, en nuestra familia, en el matrimonio, pero sobre todo en nuestra vida, para poder soportar y permanecer firmes en Dios. Y esas 4 cosas son, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 cosas tenemos que hacer para terminar esta carrera con gozo, entre otras cosas. Sí, hay que guardarnos en santidad, sí, hay que buscar de Dios, sí, hay que orar, hay que venir al culto, sí, hay que adorarlo, y hay que hacer todas las cosas que hacemos, buscando una mejor relación con el Señor. Pero nosotros tenemos que hacer 4 cosas que son fundamentales. La primera de ellas es perfeccionarnos, buscar ser perfectos. Dice, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ser afirmados, es decir, afirmarnos. Dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él lo va a hacer, hermano. Él nos va a perfeccionar, Él nos va a afirmar, Él nos va a fortalecer y Él nos va a establecer donde Él ha decidido establecernos. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Es que miren, nosotros la Biblia la vemos en función de muchas promesas que hay. Y está bien, qué lindo que el Señor nos da de sus promesas. Tenemos propósitos de parte de Dios en Él y también propósitos en nuestra casa, en nuestra vida. Pero hay promesas de Dios que vienen con una condición. Es que yo le he dicho, en el Señor siempre hay una condición en alguna de las promesas. Porque el Señor quiere que cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de esperar en Él. Entonces, le decía, ¿cuál es el problema de la iglesia actual? Que muchos se están retirando, que muchos ya no quieren seguir porque no aguantan la presión, hermano. El tiempo que viene va a ser de mayor demanda hacia el cristiano. Por eso nosotros necesitamos entender de que tenemos que subir nuestro nivel espiritual, pero todo comienza aprendiendo a seguir firmes en Dios. De eso quisiera hablarle con la ayuda del Señor. ¿Cómo seguir firmes en Dios, hermano? Le pido algo de parte del Señor, permanezcamos en Dios. Permanezcamos en Dios a pesar de todo. A pesar de todas las circunstancias, permanezcamos en Dios. Dice que escuchaba uno de los ministros de Benecer. Dice que, hermano, él lleva 29 años. Él se mueve en liberación. Él es un profeta de Dios, un profeta reconocido de los nuestros. Y él se mueve en liberación, dice. Entonces, 29 años por ahí trabajando en el ministerio con el Señor. Entonces, él tiene 3 hijos. Y su esposa, obviamente, y sus 3 hijos. Un hijo menor, una hija mayor y una hija de en medio. Pero fíjese que la hija de en medio, a pesar de que él sirve al Señor, a pesar de todo, dice que contrajo cáncer. Y al inicio él comenzó a derramar lágrimas, porque hermano, yo ese dolor no se lo deseo a nadie.
Y Padre, yo te ruego que nunca nos llegue ese dolor a nosotros. Hermano, que un hijo o un familiar cercano contraiga cáncer y tenerlo ahí, eso es de lo peor que puede haber. Entonces dice que él, al inicio, dice que sintió como reclamarle al Señor, pero inmediatamente el Espíritu Santo le redarguyó. Y él le dijo, Señor, gracias. Lo primero es que se mantuvo firme, porque muchos se van del Señor a la primera de cambio. Al primer problema, muchos están yendo de las iglesias. Vaya, yo le he dicho, se van de las iglesias, pero se van al mundo algunos. Y el problema es que allá no van a resolver nada, porque la palabra claramente lo dice, que separados de mí nada podéis hacer. Entonces, muchos se están yendo, porque no soportan la prueba, no soportan la adversidad. Por eso necesitamos aprender cómo seguir firmes en Dios. Entonces dice el pastor, el profeta que les cuento, dice que él adoptó una actitud diferente. Dice que se fue con su esposa, habló con sus hijos y les dijo, familia, aquí tenemos que enfrentar esto. Y comenzaron, hermanos, subieron el nivel de búsqueda, de agradecimiento. Dice que con su esposa, cuando iban a ver a su niña, se ponían a adorar al Señor. Hermano, Dios le hizo el milagro. Pero ¿qué hubiera pasado si él se hubiera retirado? Usted tal vez se hubiera muerto su niña. Por eso vemos Hebreo 11:27, porque vamos a aprender cómo permanecer firmes en Dios, cómo seguir firmes a pesar de las adversidades. Acuérdese, 1 de Pedro 5:10, Dios dice que Él mismo, después de que hayamos padecido algo, alguna adversidad, alguna prueba, algún desierto, alguna situación que en el nombre de Jesús salgamos rápido de eso, dice Él mismo, no se olvide de esa promesa, Él mismo dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo quiero esas 4 cosas, hermano, en mi vida. Yo las quiero y en el nombre de Jesús yo espero que usted también recíbalas de parte de Dios para que podamos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos donde estemos y donde el Señor nos tenga. Que nuestros hijos puedan ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos también, toda nuestra vida y nuestra familia. Hebreos 11:27 nos habla de Moisés. Ese es un ejemplo hermoso, mire, de ahí viene el tema. Dice, por la fe dejó Egipto. Entonces primero es fe. Primero es fe y dejar. Fe y decisiones. Fe y tomar decisiones. Fe y buscar la solución en Dios. Fe y accionar. Dice, por la fe, ¿quién? Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del Señor, porque se sostuvo, mira, ahí está. Esa es la palabra que me hizo rema. Se sostuvo como viendo al invisible. Una de las acepciones, de esta palabra, sostenerse, una de las formas para decir sostenerse es ser firme, estar estable, permanecer, ser firme. Entonces me gustó una analogía de sostenerse, que es estar firme. Entonces vemos aquí que Moisés se mantuvo firme y no tuvo temor a pesar de las circunstancias. Miren, Moisés sabía que estaba en desventaja frente al rey de Egipto, o en este caso el faraón. Pero Moisés sabía, por sobre todo eso, al Dios que servía y el Dios que lo había escogido. Y no solo eso, Moisés sabía que la comisión que él le dio, es decir, que el Padre le dio, que Dios le dio para liberar a su pueblo, para usarlo a él como libertador, esa comisión, él necesitaba fe para sostenerse. Porque, hermano, a veces a uno le dan los planos, le dan las instrucciones, pero cuando ya comienza a trabajar en la instrucción que le han dado, uno a veces tiene duda. Lo mismo pasa en el Evangelio. A veces preguntamos, Señor, ¿será que vamos bien? Señor, ¿te agrada cómo vamos? ¿Te agrada mi vida, Señor? ¿Será que la vamos a hacer? Y uno tiene ciertas dudas, pero hay que sostenernos como viendo al invisible. Eso es lo mejor. Actuó por fe, no tuvo temor, se sostuvo viendo al invisible. Ahora, lo que nos va a sostener, escúcheme bien lo que le voy a decir, porque este es un tema muy hermoso. Porque lo que nos va a sostener, leyendo esa palabra sostener como sinónimo de ser firme, pero lo que nos va a hacer firmes en Dios, firmes en la vida, firmes en esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, es
lo invisible. ¿Y quién es el invisible? Aquel que no hemos visto, pero amamos. Y yo se me venía cuando en la palabra dice, bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Nosotros somos esos bienaventurados, hermano. Porque lo que vemos, hermano, todo lo que vemos va a desaparecer. Todo lo que vemos en algún momento se va a caer. ¿Quién iba a imaginar que las Torres Gemelas iban a ser derribadas? ¿Quién iba a imaginar, por ejemplo, aquí en Colombia, muchos de los puentes que se han caído? Los ingenieros, ellos no actúan de mala fe. Ahí hay mucha tela que cortar, pero ¿quién iba a imaginar que se van a caer un puente, o que se va a caer un puente, que se va a derribar un edificio? ¿Quién, hermano? Dígame, ¿quién? Por ejemplo, allá en Guatapé, cuando lo que cayó, Laja creo que se llama, lo que cae, pero cayó, ¿quién iba a imaginar? Entonces hay cosas que uno ve que aparentemente son sólidas, pero se pueden derrumbar. Lo único que no se puede derrumbar, se lo digo de parte del Señor, es el amor de Él hacia usted y hacia nosotros, el cuidado de Dios hacia nosotros, la dirección de Dios hacia nosotros, la protección de Dios hacia nosotros. Eso nunca se va a derrumbar, pero yo me tengo que sostener, como viendo aquello que no veo, pero sé que va a pasar. Eso es fe. Entonces, mire, nosotros tenemos que entender de que ver al invisible es creer, porque dice la palabra que en Génesis dice que Dios de lo que no era, hizo lo que era. De lo que no era, por su palabra. Hermano, y aquí hay algo tremendo. ¿Por qué vivimos nosotros aparte de la fe? Vivimos por lo que está escrito, su palabra. Su palabra es vida. Entonces, por la palabra que está escrita, que es la palabra de Dios, todo lo que no se ve va a ser creado. Por eso a mí me toca creer y sostenerme firme. Se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, yo me imagino a Moisés en los momentos de tristeza. Tal vez le preguntaba a Aarón, fíjate que me está pasando esto. O iba con los 70 ancianos y tal vez les comentaba algo. Pero ¿por qué creen que Dios estableció? Miren, Dios es tan perfecto. ¿Por qué creen que Dios estableció en el monte un lugar de comunión con Moisés? Porque Él sabía que iba a dudar, que tal vez iba a volver atrás. Y Él estableció un lugar de encuentro con el Señor en el monte, en las alturas. Lo subió de nivel espiritual. Entonces, para que nosotros podamos permanecer, para sostenernos viendo al invisible, necesitamos tener un encuentro personal con Jesucristo. En la oración, en la adoración, en la alabanza, buscarlo en su palabra, platicar con Él, mantenernos fieles, sostenernos. Ahora la pregunta es, ¿qué le sostiene a usted? ¿Qué lo sostiene, hermano? Porque ahí me llama mucho la atención, porque quizás si usted lee sostener así de corrido, tal vez no puede reparar en el trasfondo que hay ahí. Entonces, ¿quién se sostiene, hermano? Algo que está firme, pero que también peligra de que se puede caer en algún momento. Entonces Moisés, a pesar de las dudas, a pesar de muchas cosas, se sostuvo. Sostengámonos, hermano, viendo al invisible. Sostengámonos, viendo a aquel que con sus promesas dejadas en la palabra, las promesas que ha dejado, se van a cumplir en nosotros, pero tenemos que permanecer firmes. A nosotros nos toca creer a su palabra, sostenernos viendo al invisible, actuar en fe, pero nos toca hacer cosas porque este tipo de promesa viene acompañada de requerimiento para nosotros. Y ese requerimiento son cosas que tenemos que cumplir para sostenernos en Dios. Es que yo puedo estar diciendo, mire, yo puedo estar viendo al cielo y decir, estoy viendo al Señor, pero realmente no puede ser cierto. Yo puedo estar con los ojos cerrados y la gente puede pensar que estoy dormido o que usted está dormida, pero no, usted está oyendo todo. Entonces no es apariencia, es fe. No es apariencia, es creer. No es apariencia, es sostenernos. Y el tiempo que vamos a vivir y estamos viviendo, necesitamos estar firmes en el Señor. Ahora, ¿firmes en qué? ¿En qué cosas? Para aprender a permanecer firmes en Dios. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo, Padre? ¿Cómo puedo permanecer firme en ti? ¿Sabe? Pastor, enséñenos cómo puedo permanecer firme en el Señor. Mire, lo primero,
Dese cuenta de su condición. Revise en qué se está sosteniendo. Porque si no nos estamos sosteniendo en Dios, tarde o temprano se puede caer eso que nos sostiene. Revisemos. Lo segundo es, yo decido cambiar mi actitud. Yo decido, hermano. Yo decido seguir sostenido donde estoy parado, pero hay que revisar dónde estoy parado. ¿Estoy parado en el Señor, en la roca que es Cristo? ¿O estoy parado en un mundo en el que tal vez por situaciones de bendición yo tengo todo? Puede ser que lo tenga todo, y qué bueno, hermano, que en el nombre de Jesús el Señor nos siga dando. Pero cuando no hay, cuando llega la escasez, cuando llega la enfermedad, cuando se pierde un trabajo, cuando hay un hijo enfermo, ¿en qué nos sostenemos? Cuando las cosas en el ministerio no van bien, cuando las cosas en el trabajo no van bien. Hermano, cuando uno ve a futuro y las cosas en el trabajo no van bien, cuando la familia las cosas no van bien, ahí ¿dónde nos sostenemos? Por eso hay una demanda que nosotros tenemos que cumplir para que las promesas de Dios se cumplan y que nos podamos nosotros, con la ayuda del Señor, aprender a sostenernos en Dios. Hermano, todos fallamos, todos tenemos a veces malas actitudes, todos flaqueamos, todos nos falta la fe, pero Él mismo dice, mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ahí está la clave, en Jesucristo, Él mismo dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, ahí está, fortalezca y establezca. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿En qué debo permanecer firme? Entonces, a mí me toca permanecer firme. Usted ha visto los soldados que pasan ahí, los soldados famosos del cambio de guardia aquí en el Vaticano, incluso creo que lo hacen los soldados del Vaticano, los soldados en Suiza y allá en la Reina de Inglaterra, o en el Palacio de Inglaterra, Palacio de Buckingham creo que se llama. Hermano, esos permanecen firmes ahí, llueve, truene o relampaguee, esos no se mueven de su lugar. Bueno, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, vamos a ver hasta dónde llegamos. Permanecer firmes ¿en qué, pastor? Dígame. Primero, en la esperanza. Yo les enseñé hace poco, el martes pasado, si no me equivoco, les enseñé de la esperanza. Ahora, yo ya tengo la promesa del Señor que Él me va a bendecir, que Él me va a sacar de cualquier situación, que Él me cuida, que Él guarda de mi vida, guarda de mi familia. Yo ya tengo la promesa y está en su palabra, pero yo no tengo que perder la esperanza. Hermano, no perdamos la esperanza, las cosas van a mejorar. No perdamos la esperanza, no para siempre se trilla el trigo. No vamos a estar así toda la vida. No puede ser, hermano, no vamos a estar así toda la vida, se va a dar cuenta. Pero entonces yo tengo que permanecer firme en la esperanza ¿de qué? Dice Hebreos 10:23. Esta es la Dios habla hoy. Mantengámonos firmes, dice, sin dudar. Otra versión dice sin fluctuar. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos. Porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Hermano, perdone, qué promesa más hermosa aquí. Pero a mí lo que me toca es mantenerme firme en la esperanza que tengo en Dios, no en la tierra. Ahora, yo le pregunto, ¿qué profesa usted? ¿Sabe qué es profesar algo? Profesar algo dice que es tener o mostrar un sentimiento o una actitud hacia algo o hacia alguien. Le repito, ¿qué es profesar? ¿Qué es profesar? Profesar dice que es mostrar un sentimiento o una actitud hacia alguien o hacia algo. Es defender, dice, o seguir una idea o una doctrina. Entonces yo le pregunto algo, ¿profesamos fe o profesamos incredulidad? ¿Profesamos cosas buenas o profesamos cosas que no son buenas? Porque cuando yo tengo esperanza en Cristo, entonces yo tengo que profesar fe. Yo tengo que creer que Dios lo va a hacer. Yo le enseñaba ahí en Hebreos el martes pasado también que Dios 2 cosas ha jurado, entre otras. Porque cuando usted lee Jeremías 15:11, la Félix Torres Amat dice, juro que serás feliz. Pero aquí dice que Dios, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré, de cierto te multiplicaré, de cierto te bendeciré.
Iglesia, de cierto te bendeciré, dice el Señor, de cierto te ensancharé, de cierto te multiplicaré, de cierto te protegeré. Y dice, juró por sí mismo, para que por dos cosas, dice, se los voy a parafrasear, para que por dos cosas nosotros tengamos la plena certeza de que Dios lo va a hacer. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Por la promesa y el juramento. Entonces Dios nos da la promesa y jura sobre esa promesa de que vamos a salir adelante, que nos va a sanar, que nos va a guardar, que nos va a cuidar. Pero nosotros tenemos que conservar la esperanza, hermano. Conservemos la esperanza. A mí me gusta una película, creo que se llama La Nana, no es La Nana Fay, no recuerdo, pero es una película de una señora que su esposo sale a la guerra. Es una película antigua. Y cuando él se va a la guerra, lo deja con creo que eran 2 niños, pero también ella adopta 2 sobrinos que no los querían. Y ella todos los días, sin que los niños la miraran, salía, porque ella vivía en una casita de campo. Entonces todos los días salía a ver si su esposo venía de la guerra. Y un día vino, pero ella jamás perdió la esperanza. Entonces nosotros, hermanos, todos los días veamos al cielo. Digámosle, Señor, no te olvides de mí, no te olvides de mi familia, no te olvides de mi trabajo, Señor, no te olvides de este ministerio, no te olvides de los hermanos, Señor. Salgamos y digámosle, Señor, no te olvides la situación que estoy pasando. Eso es lo que Dios quiere, porque nos tenemos que mantener firmes sin dudar. Entonces mantengamos la firmeza en la esperanza de que Dios nos dio una promesa que Él la va a cumplir. Por eso, ¿qué profesamos? Mire, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí la palabra? Que seamos congruentes entre lo que digo y lo que actúo. Sí, porque nosotros podemos decir, estoy esperando en Dios, sí, pero sus acciones dicen lo contrario. Entonces nosotros tenemos que ser congruentes entre lo que digo, que sale de mi corazón, y cómo actúo. Esperemos en Dios, hermano, esperemos en Dios. El versículo 24 dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué evidencia que nosotros tenemos esperanza en Dios? Cuando nos congregamos. Y usted dirá, pastor, pero yo no puedo ir, sino que me congrego virtualmente. Sí, mire, hay un secreto en congregarse de manera presencial. Hay un secreto, no es lo mismo. Pero ¿qué le quiero decir? Que la persona evidencia que ha perdido su esperanza cuando deja de congregarse. Se va alejando del Señor. Entonces nosotros, cuando nos congregamos, nuestra esperanza toma mayor fuerza. Nos hace estar más firmes en la esperanza de la fe que profesamos. Aquí nos llenamos de combustible en la alabanza, en la adoración. Nos llenamos del Espíritu. Salimos con más fuerza, salimos con más esperanza. Entonces, no perdamos la esperanza, hermano. Mantengámonos firmes en la esperanza de que Él prometió no solo vida eterna, sino cuidado, protección, provisión, sanidad y muchas cosas más. Le mostraba eso el martes pasado, que esa palabra esperanza, en la cual tenemos que estar firmes, es refugio, confianza, protección, paciencia, expectación, seguridad, amparo, depósito, doble esperanza. Es vigilar, es escudriñar, observar, anhelar, esperar con placer, de antemano y completos. De eso les hablé el martes pasado, por eso no quiero quedarme ahí. Entonces la esperanza, yo tengo que permanecer firme en la esperanza, pero ¿cómo? No dudando y congregándome. Sencillo. ¿Quiere aprender cómo permanecer firme en la esperanza, entre otras cosas? No dude de Dios. Mantengámonos firmes en la fe, en esa esperanza. Pero ¿sabe qué? Congréguese, hermano. Congréguese. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, nos enfriamos y comenzamos a apagarnos. Muchos se apagaron después de la pandemia, no solo en esta iglesia, sino que en muchas iglesias del mundo. Aún en Honduras, aún con todo el avivamiento que hay en Honduras y Guatemala, muchos se apagaron, se fueron apagando, y hoy están totalmente fuera y fríos, las 2 F, fuera y fríos. Pero que en el nombre de Jesús, mire, en el nombre de Jesús, se lo digo desde mi corazón, que en el nombre de Jesús
Vuelvan, que vuelvan a las iglesias, hermano, que vuelvan a las iglesias. Es que no es la regularidad con la que nos congregamos, es el deseo de mantener viva la llama de la esperanza que Él va a hacer lo que nos prometió. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo aprender a permanecer firmes en Dios? Lo primero es permanecer firmes en la esperanza, sostenernos en la esperanza. El primer bloque que nos sostiene es la esperanza. Cristo es la esperanza. Él es nuestra esperanza. ¿Y qué tengo que hacer yo, entre otras cosas, aparte de estar firme, no dudando y congregándome? Algo va a hacer el Señor ahí, hermano. Lo segundo que yo encontré es permanecer firmes en la perseverancia. Y no es el mercado aquel, que por cierto la comida es excelente, hermano, deliciosa ahí la comida, en el mercado de la perseverancia que está aquí por la séptima, aquí en Bogotá, en la séptima arriba, creo que es en la quinta, por ahí está. El caso, ahí por el museo, el caso es que hay que perseverar. ¿Pero qué es perseverar? Hermano, perseverar es que a muchos de nosotros nos han dicho no muchas veces, pero nosotros insistimos. Si nosotros insistiéramos en el Señor, eso se llama perseverancia. Como insistimos en otras cosas en el mundo, hermano, olvídese, ya estuviéramos en otro nivel como cristianos. Perseveremos, hermano, perseveremos. Isaías 26:3 dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. En la versión Reina Valera 60 me gusta porque dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces hay que perseverar en Dios con nuestros pensamientos. De esto ya les hablé uno de estos días. Entonces mire, acá es la capacidad. Isaías 26:3 nos habla de perseverar en la capacidad de concebir nuestra vida, nuestros sueños, nuestros proyectos e ideas de vida que tengamos. Eso es carácter. Hermano, necesitamos carácter. Hay personas que tienen carácter para cualquier cosa, menos en el Señor. Es que carácter no es gritar y tratar de toda la vida echar fuera demonios. No, carácter es sostenerse, como viendo al invisible. Carácter es estar firmes en la esperanza. Carácter es estar firme aquí en la perseverancia, en el Señor, en la vida. Hermano, perseveremos, no solo en lo espiritual, perseveremos en lo natural, en lo laboral, en lo ministerial, en lo profesional, en todo perseveremos. No nos salió algo por aquí, busquemos por otro lado. No, nos dijeron no, mañana nos van a decir sí. Pedimos algo y no nos lo dieron, mañana no nos lo van a dar. Pero tenemos que perseverar. Hermano, yo, perdone que use el fútbol porque fue lo que más jugué. Bueno, me gustaba jugar más. Yo siempre recuerdo, mire, un día, es que se me quedó grabado, aquí lo tengo grabado, hasta me río con mucha satisfacción, le voy a contar por qué. Mire, nosotros entrenábamos con el equipo donde yo jugué. Entrenábamos siempre los jueves y los viernes, íbamos felices porque nosotros le llamamos potra, es decir, había fútbol, no solo era física. Todos esos 2 días era puro fútbol, planteamientos tácticos y todo. El caso es que nosotros habíamos identificado un muchacho, muy simpático por cierto, pero realmente él no tenía muchas condiciones. Tenía pocas condiciones, pero no muchas como para jugar en el equipo. Hermano, pero ese todos los días llegaba a las prácticas a correr con nosotros, aunque no era tomada en cuenta, pero él corría con nosotros. Eso es perseverancia. ¿Y qué creen que pasó? Un día el entrenador lo vio y como se hizo amigo de él, porque lo miraba todos los días ahí, entonces faltó un jugador y lo metió a jugar a él, fíjense. Entonces, ¿qué pasó? Como él jugó en el equipo en donde la mayoría eran buenos, él se miraba bueno, aún no teniendo aún no teniendo toda la capacidad o todas las aptitudes. Entonces, ¿qué pasó? Lo metieron al equipo. Quizás nunca fue titular, pero llegó a jugar en el equipo. Eso es perseverancia. Entonces, perseveremos en Dios. Perseveremos en la palabra, perseveremos en la oración, perseveremos en la adoración, en la búsqueda de Dios.
Perseveremos en nuestra familia, perseveremos en los negocios, en el trabajo, en todo lo que Dios nos ha dado, perseveremos. No hemos vivido nuestro mejor día, no hemos tenido nuestro mejor culto, no hemos tenido nuestro mejor día de trabajo, no hemos tenido las mejores ventas en la empresa que nos ha dado el Señor. Algo más quiere el Señor que hagamos, pero perseveremos, pero para eso se necesita carácter firme, pero también tengamos carácter firme para decirle no al pecado. Ahí esa filistea que se le está insinuando, hermano, dígale, mira, mamita, perdóname, yo soy casado, respétame. También usted, mi querida hermano, ese filisteo que se le acerca ahí, todo doloroso a Paco Rabán, dígale, mira, papá, aquí conmigo, lo siento, yo soy casada, dígale. A ustedes jóvenes, perdonen, dígale, mira, ¿sabes qué? No tengo tiempo para esto, yo me quiero graduar primero. ¿Me entiende? Hay que tener carácter firme. Entonces necesitamos carácter firme. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Entonces hay que perseverar en la prueba. O sea, no irse, sino que perseverar, aguantarnos de la mano de Dios, firmes en la esperanza y firmes en la perseverancia. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hermano, le tengo una noticia. Para ser aprobados, necesitamos ser probados. Ese es un rema. Anótelo. Para ser aprobados, necesitamos ser probados. Es que yo le puedo, imagínese que le llegan a vender un carro y le dicen, mira, este carro es del año tal, tiene 6 cilindros, es económico, es diésel o gasolina, y le comienzan a dar las generales del carro. ¿Y cuánto hace por galón de gasolina? Hace tantos kilómetros. Entonces usted dice, bueno, vamos a probarlo. Entonces usted sale a probar a ver si es cierto todo lo que dice. Entonces nosotros podemos llegar y decirle, Señor, aquí está tu hijo, mira, tu hijo predica, Señor, ora 10 veces al día, canta, ayuna, hermano, y el Señor va a decir, bueno, te voy a probar a ver si es cierto. Hermano, todos, tarde o temprano, yo diría que a diario somos probados, pero estamos siendo aprobados, eso es lo que el Señor quiere. Una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona. Entonces, perseveremos en la prueba, porque vamos a ser aprobados, y una vez aprobado, es como cuando nos dan la visa americana, ¡pum! Una vez, hermano, le dicen a uno, deje el pasaporte, hermano, qué alegría, que en el nombre de Jesús seamos aprobados en todo. Por eso dice la palabra, en 1 de Timoteo está, creo, si no me equivoco, cuando dice que procuremos presentarnos a Dios como obreros aprobados. ¿Y cuál es el obrero aprobado? El que no se avergüenza de nada, dice, y que maneja la palabra de verdad. El que no tiene nada de qué avergonzarse y maneja la palabra de verdad. Entonces, una de las cosas que Dios quiere y nos enseña para permanecer firmes en Dios es que tenemos que tener confianza en Dios y carácter firme. Confiar en Dios, que en la prueba estamos siendo probados para ser aprobados. Nos está probando el Señor a ver de qué pasta estamos hechos, porque conforme a eso nos va a seguir dando más. Hay personas que no se gradúan en la prueba, por eso siguen en ella. Entonces Dios quiere que nos graduemos, que seamos aprobados, y que diga, soportaste la prueba, te felicito, toma la corona de vida, vamos para adelante, dice el Señor. Entonces, ¿cómo puedo permanecer firme en la perseverancia? Confiando en Dios y con carácter firme, hermano. Carácter, hermano, carácter firme. Carácter, yo me acuerdo, y yo sé que lo está viendo, yo me acuerdo que un hermano, el domingo pasado, no este domingo que pasó, perdón, el antepasado, el 2 de, si no me equivoco, el 2 o 3 de diciembre, cuando hicimos un culto aquí, hay un hermano que yo oré por él y le di en la espalda así y le dije carácter. Tome nota, él sabe quién es. Entonces, firmes en la esperanza, firmes en la perseverancia y obviamente firmes en la fe, hermano. Como viendo al invisible, sostengámonos como viendo al invisible. No nos sostengamos en situaciones humanas, en situaciones de lo que tenemos o lo que Dios nos ha dado. Sostengámonos como viendo al invisible, firmes en la fe. Dice 1 Corintios 6:13, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. La versión Reina Valera 60 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Carácter, mira, aquí vuelve a hablar del carácter. Es que tenemos que tener carácter, hermano.
Pero también hay que mantenernos alerta. El tiempo que vivimos, se lo he dicho muchas veces le he dicho, que el tiempo que vivimos, Dios nos está demandando que velemos, que estemos viendo qué está pasando en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en el ministerio, pero sobre todo en nosotros. ¿Qué está pasando en nuestro interior? ¿Estamos dando frutos? ¿Estamos madurando? ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo estamos nosotros? Permanezcamos firmes en la fe. Seamos valientes y fuertes. Entonces aquí el Señor habla de 4 cosas, ¿ven? Un equilibrio. Hay que permanecer alertas, firmes en la fe, ser valientes y fuertes. Y el versículo 14 dice, hagan todo con amor. Hagan todo con amor. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos firmes en la fe, es porque tenemos la plena y la certeza que Dios va a obrar, que Dios va a hacer el milagro, que Dios, no sé cómo, hermano, es que nosotros cuestionamos a veces. Nosotros queremos meterle pensamiento a algo que ya Dios dio, que ya Dios decretó desde los cielos, y nosotros queremos conocer todo. Nosotros solo creamos, a nosotros nos toca creer, a nosotros nos toca creer. Como dice el canto, mi trabajo es creer y aferrarme a la fe, y el trabajo de Dios es hacerlo. El versículo 15, entonces, ¿qué nos manda el Señor? Estar firmes en la fe, estar velando, estar fuertes y ser valientes, ser fuertes y valientes. Hermanos, se requiere valentía, se requiere esfuerzo. La vida es esfuerzo, la vida es disciplina, esfuerzo, pasión. Quien no tiene estas cosas, hermano, difícilmente va a salir adelante. Se requiere ser valiente, se requiere esfuerzo. Pero la valentía no solo es para echar adelante muchas cosas. La valentía es para decir, mira, me equivoqué, perdóname. Esa es la valentía que a Dios agrada. El esfuerzo es aquel esfuerzo en el que nosotros ayudamos a los que están cerca y alrededor de nosotros. No solo es el esfuerzo para mí y para salir yo adelante, no. Es el esfuerzo que los que viven a nuestro alrededor, familia y todos los que están alrededor nuestro, sean bendecidos también. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados, esta versión, la Biblia de las Américas dice, si en verdad permanecéis en la fe firmes y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mire, cuando usted lee en el contexto Colosenses 1, en el versículo 1 habla de que el pueblo, o sea, nosotros estábamos lejos del Señor. Estábamos haciendo malas obras. Y el versículo el versículo 21 habla de que nosotros estábamos lejos del Señor. Estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra. Pero el versículo 22 dice, sin embargo, dice, Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante del Señor. Ese es el versículo que antecede al 23, que nos habla de que Cristo nos reconcilió en su carne, y al morir en la cruz, dice que nos presenta delante del Señor santos y sin mancha. Entonces todo gira alrededor de Cristo, hermano. Todo gira alrededor de Cristo. Pero yo tengo que permanecer firme en la fe. Esa es la diferencia. Es que esa es la demanda del cielo. Miren, ya Cristo lo hizo en la cruz, pero a mí me toca permanecer firme en la esperanza, firme en la perseverancia y firme en la fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para permanecer firme en la fe? Ser fuerte y valiente, pero tengo que dar frutos. Porque cuando aquí dice, ustedes ya fueron reconciliados, dice el apóstol Pablo, Colosenses 1:22. Vosotros ya habéis sido reconciliados, qué lindo. Sí, pero tienen que permanecer firmes en la fe. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña, hermano. A mí me toca permanecer firme en la fe. Ya fui reconciliado, perfecto. ¿Sabe? Es como cuando uno le dicen, mira, este buffet ya pagaron la cuenta por ti. Ah, perfecto. Entonces, tenemos que portarnos decorosamente, hermano. Vaya, lo invitan a un club, de esos clubes de millonarios. No millonarios de aquí, ¿verdad? Sino que club de millonarios.
Y de repente usted llega con su esposa o llega con sus hijos, la familia X, de los X-Men, la familia X, perfecto. Así, pasan adelante. Pero usted no pertenece al club, pero hubo otra familia que lo bendijo a usted y le permite entrar al club, hermano, piscinas, buffet, langosta, camarones, postre, frutas, hermano, toboganes, aquello hermoso, hermano, como la isla de la fantasía. Pero no porque usted, ya pagaron por usted, hermano, va a hacer todo lo que no está en las normas y las buenas costumbres. No, tenemos que portarnos bien, tenemos que hacer gala del nombre y, sobre todo, agradar a aquel que nos invitó y que digan, no, vale la pena invitarlo a él. Entonces, así es en el Señor. ¿Qué tengo que hacer yo para permanecer firme en la fe? Ser fuerte y valiente, pero también dar fruto, hermano, demos fruto. Entonces, ¿cómo aprender a permanecer firmes en Dios? Primero, permanecer firmes en la esperanza. Segundo, permanecer firmes en la perseverancia. Tercero, permanecer firmes en la fe. Cuarto, permanecer firmes en la gracia. La gracia es algo hermoso. La gracia es precisamente lo que le acabo de mencionar, que el Señor ya pagó por nosotros, pero a mí me toca permanecer firme en la gracia, en el amor. ¿Y cómo lo evidencio? No solo dando frutos, sino que haciendo muchas cosas que el Señor ha depositado en mí como regalo, que es la gracia, pero también yo tengo que dar frutos. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, ¿en qué? En esta gracia estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando vemos el versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Entonces, tenemos entrada a la gracia, a la vida eterna por Jesucristo. Hermano, pero yo tengo que permanecer agradecido lo que ya Dios hizo por mí. Yo no puedo vivir en libertinaje, yo no puedo vivir en pecado, yo tengo que cuidarme, hermano, tengo que cuidar mi familia, que en la familia se respete, que no se pierda el temor de Dios. Yo tengo que vivir bien, tengo que vivir haciendo honor al nombre de aquel que me salvó. Y en Primera de Pedro 1:13 nos enseña algo muy hermoso. Por tanto, dice, ceñid vuestro entendimiento, para la acción, sed sobrios en espíritu y poned toda vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Es que mire, ¿sabe qué es permanecer firme en la gracia? Primero, agradecer a Dios que a través de Cristo nos da vida eterna. Eso. Segundo, mantenerme en santidad. Tercero, buscar la paz. Cuarto, es entender de que fallo, que fallamos, pero que cada día yo tengo oportunidad por la misericordia de Dios. Lamentaciones 3:23 dice que son nuevas cada mañana. Y es tener arrepentimiento. Eso es permanecer firme en la gracia. Es tener arrepentimiento. Dice, entonces, ¿cómo permanezco firme en la gracia? Siendo sobrios en espíritu. ¿Qué es ser sobrio en espíritu, hermano? Que es intachable. Que la persona sabe que nos equivocamos, pero que pronto cambiamos, que tenemos otra mentalidad, que tenemos otra actitud, que tenemos temor de Dios, que hay arrepentimiento y que tratamos de salir adelante pidiendo consejo, diciéndole a Dios, Señor, ayúdame con esta situación de mi alma. Pero sobre todo, ceñid el entendimiento. Hermano, ceñirse es prepararse para la batalla. Y el entendimiento es lo que Dios me ha dado, ya sea porque yo lo aprendí, por revelación, por situación de que yo me formé en ello, lo que he aprendido en la Biblia, pero también ponerla por obra. Ceñid el entendimiento, hermano, porque estamos en batalla. Un quinto que yo encontré es firmes en la obra del Señor. Hermano, permanezcamos firmes en la obra del Señor. Yo ya le enseñé qué es la obra del Señor, pero se lo voy a volver a poner ahí. Permanezcamos firmes en la obra del Señor. Dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, miren,
firmes y constantes, mantener un mismo nivel espiritual. Eso es constancia, es todos los días, disciplina, un mismo nivel espiritual, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Entonces es firmeza, constancia y crecimiento. Firmeza, constancia y crecimiento. Si eso no está pasando en nuestra vida, entonces algo está mal. Si eso no está pasando en nuestros hijos, en todo, no solo en lo espiritual, entonces algo no está bien. Firmeza, constancia y crecimiento. Creciendo en la obra del Señor siempre. Miren, no solo hoy, no solo los días de culto, no solo los días que usted se conecta, no. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, que la motivación para servir al Señor no sea la recompensa que Él nos va a dar. Que la motivación sea servirle por agradecimiento, por amor. Y que se vea reflejado en nosotros, en la firmeza, la constancia y el crecimiento en la obra del Señor, en su trabajo, en la familia, en el ministerio. Que usted sea igual en todo, donde vaya, en su trabajo, en su empresa, en lo que vaya a emprender, que usted se mantenga firme a pesar de las circunstancias, que se mantenga constante, que esté ahí permanentemente y que siga creciendo en la obra del Señor. Juan 6, 28 y 29 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra del Señor? Ahí está. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra del Señor, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, la firmeza, la constancia y el crecimiento tiene que ser en conocer a Cristo, para luego estar firme, constante y creciendo en todo lo demás. Primero el cielo y luego la tierra. Mire, aquí está el mejor equilibrio que yo he visto. Para mí la mejor señal de que vamos bien, ¿sabe cuál es? Si yo soy más en el mundo, si yo soy más en firmeza, en constancia y en crecimiento en el mundo, que lo que yo tengo de firmeza, constancia y crecimiento en Dios, entonces están invertidos los papeles. Repito, si mi firmeza, constancia y crecimiento en el mundo, en los negocios, aún en el ministerio, en mi familia, es mayor que mi firmeza, mi constancia y crecimiento en Dios, entonces están invertidos los papeles. Y no estoy aplicando el principio de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Por eso muchos no reciben añadiduras. Por eso muchos Dios no les da bendición, porque la firmeza, la constancia y el crecimiento es en todo menos en la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra del Señor? Conocer a aquel al que Él ha enviado. Así de fácil, hermano. Entonces, crecer o ser firme en la obra del Señor es firmes y constantes, creciendo y en madurez. Aquí me faltó poner conocer a Cristo. Eso es. Entonces, hermano, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos en estos 52 minutos que llevo? ¿Cómo vamos? Firmes, aprendiendo a estar firmes en la esperanza, en la perseverancia, en la fe, en la obra del Señor. Y se me queda uno por ahí que usted lo conoce. Firmes en la gracia, era la otra que se me queda. Entonces sería, ¿cómo estamos? Firmes en la esperanza, firmes en la perseverancia, firmes en la fe, firmes en la gracia, firmes en la obra del Señor. Pero aquí es firmes en la libertad de Cristo. Hermano, tenemos que estar firmes en la libertad que ya Cristo nos dio. Hay una libertad que ya Cristo nos dio, pero esa libertad no es para licencia para pecar. Esa libertad no es libertinaje. Gálatas 5:1 dice de esta manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces se da cuenta que hay algo bien hermoso. Cuando nosotros estamos firmes, constantes y creciendo en conocer al que nos hizo libres, hermano, nos la vamos a disfrutar, se lo digo. Porque aquí dice, entonces vamos a gozar de esta libertad. ¿Sabe cómo se evidencia eso? Cuando usted no vive condenado, cuando usted no vive con sentimiento de culpa. Hay cristianos en las iglesias condenados y con sentimiento de culpa. Y hay unos condenados también, hermano. Sí,
Entonces, cuando nosotros vivimos con libertad, sabiendo que nos vamos a equivocar, pero que en Cristo hay oportunidad, hermano, eso es libertad. Es llegar donde el perdido y decirle, Cristo te puede salvar, Cristo te puede sanar. Es decirle, hijos, nos equivocamos, pero vamos a enmendar y en Cristo vamos a obtener la victoria. Eso es lo que Dios busca. ¿Por qué? Porque algunos viven esclavos, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay personas esclavizadas, hermano, y Dios nos llamó a libertad. Porque en Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Eso es Cristo. Aquí está haciendo alusión a Cristo. Porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Entonces la libertad de Cristo es llevarle buenas nuevas a las personas. Es que usted cuando hable, lleve buenas nuevas. Cuando hablemos y prediquemos, e incluso con el testimonio, llevemos buenas nuevas a las personas. Esperanza, perseverancia, gracia, fe, crecer en la obra. Mostrarles que en Cristo hay esperanza, que a veces van a haber, adversidades, pero que Cristo nos va a ayudar a salir adelante. Pero que tenemos que permanecer y perseverar en Él. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y los presos, apertura de cárcel. Entonces, hermano, vivamos como libres, no como esclavos. Porque dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Y el Espíritu que tenemos en nuestro corazón, dice que hace que nosotros clamemos al Señor, Abba, Padre. Entonces el que vive en libertad ve a Dios como Padre, pero tiene temor de Él. Entonces el que vive o el que quiere permanecer firme en la libertad de Cristo, tiene que vivir sin yugos de esclavitud. Pero tiene que ser por el Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto, piense un momento, ¿qué cosas se le han convertido yugo? A veces una relación se convierte en un yugo. A veces un problema se convierte en un yugo. Entonces por Cristo liberémoslo, porque dice que la unción es la que pudre el yugo. Y esa unción es el Espíritu Santo en este momento. Hermano, que Dios pudra todo yugo de pobreza, de miseria, de escasez. Que Dios pudra todo yugo en su vida, en su familia, de todas estas cosas, de situaciones de brujería, hechicería y de cualquier yugo que nos... Hay gente que con las palabras ha puesto yugo, ¿sabe? Libérese esta noche, hermano, libérese esta noche, libérese. Y dígale, Señor, yo me libero de todo yugo que me dijeron, de toda palabra que le he sentido como un peso. Yo me libero en el nombre de Jesús, porque a libertad nos llamó el Señor. Y por último, hermano, la firmeza, porque esto es lo que a mí me toca, firmes en la doctrina. Hermanos, permanezcamos firmes en la doctrina, en la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. La firmeza se evidencia cuando nosotros retenemos la doctrina. Dice, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, todo lo que usted ha aprendido en el Señor, mensajes que ha escuchado, revelación que Dios le ha dado, lo que ha leído, lo que le han comentado algún rema, todo eso permanezca firme, pero sobre todo en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque Primera de Pedro, ahí es Primera de Pedro, hermano, 1:19, me faltó ahí el primera. Primera de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Entonces, cuando nosotros permanecemos firmes en la doctrina, no podríamos estar en tinieblas, porque la palabra es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire, la palabra es una antorcha que nos ilumina el camino. La palabra es espada, la palabra es semilla, la palabra es una antorcha, la palabra es el martillo que golpea la roca, la palabra es el agua que nos limpia. Entonces la palabra, nosotros tenemos que permanecer firmes en la palabra, porque ahí están las promesas en las cuales Moisés se sostuvo como viendo al invisible, y en la cual nosotros nos vamos a sostener en el nombre de Jesús esta noche. ¿Cuál es la parte que nos toca hacer a nosotros para permanecer firmes en la doctrina? Permanecer firmes en la palabra de Dios, pero aplicando la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad, hermano? ¿Sabe cuál es?
que nosotros no somos oidores de la palabra, sino que hacedores de la palabra. ¿Qué es estar firme en la palabra? Ser hacedores de la misma, hermano, en el nombre de Jesús. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Quiere aprender cómo estar firme en Dios? Póngase la armadura de Dios, póngase el cinto de la verdad, la coraza de justicia, las sandalias del evangelio de la paz, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Póngasela todos los días, no se la quite, porque así vas a poder estar firme en el Señor y va a poder enfrentar cualquier batalla que venga, porque al final van a venir. Romanos 14:4, termino acá, dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor. Mire esta parte. Si se perdió el mensaje, tómese esta última palabra. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. El Señor tiene poder para sostener a todo aquel que no está firme. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendigo tu nombre, Señor. Agradezco, Señor, la oportunidad que nos das cada día, porque sé, Señor, que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres bueno. Yo agradezco, Señor, esta oportunidad que nos das cada día, cada momento, Señor. Te quiero rogar en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a los que estamos conectados, a los que estamos acá. Señor, nosotros queremos permanecer, enséñanos a permanecer firmes. Dios, queremos permanecer firmes. Ayúdanos, Cristo. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Queremos permanecer firmes, Padre. Queremos aprender cómo permanecer firmes, porque Moisés, Señor, nos enseña que él permaneció firme como viendo al invisible. Nosotros queremos aprender a sostenernos en la roca que es Cristo, pero queremos aprender a sostenernos y avanzar como viendo al invisible. Que esta noche, Señor, por tu Espíritu Santo, nos enseñes cómo verte a ti. Préstanos, Señor, esa unción que viene de ti, por favor, Señor, a través de tu Espíritu, para que con estos ojos nosotros podamos verte a ti, Señor, ver al invisible, que podamos ver la solución, que podamos ver con fe, que podamos ver con esperanza, que podamos ver con perseverancia, Señor. Que podamos, Señor, entender de que tú eres el que nos guarda y nos cuida, que podamos permanecer la parte que nos toca hacer a nosotros, que podamos permanecer firmes en la esperanza que eres tú, Señor, que podamos permanecer firmes en la perseverancia, que podamos permanecer firmes, Señor, en la fe, que no mengue nuestra fe, Señor, que podamos permanecer firmes en la gracia, que podamos permanecer firmes, Señor, en la obra del Señor, creciendo, afirmados, constantes y creciendo en esta obra, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos permanecer firmes en la libertad la cual nos has dado, Señor. Que podamos permanecer firmes en la doctrina y que podamos entender de que a partir de ahora, Señor, nos vamos a poner esa armadura, Padre, para que nos guardes y nos ayudes a permanecer firmes. Señor, gracias, porque tú eres el que nos va a sostener, tú eres el que nos sostiene. Sostén nuestra familia, Señor, sostén nuestros hijos, sostén este ministerio, Padre, sostén cada necesidad que haya en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. No nos sueltes de tu mano, Padre, sosténnos, Señor. Si hay alguien que está a punto de caer, dígale: Señor, sosténme, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, estas familias te necesitan, te necesitamos en este ministerio, te necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Sosténnos, Señor, sosténnos, Padre, no nos dejes caer. Enséñanos cada día a permanecer firmes en ti. Queremos terminar esta carrera con gozo. Ayúdanos a que nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras generaciones, la iglesia, Señor, y todo aquel que ve este mensaje se pueda sostener en el nombre de Jesús. Para sostenerse es bien importante estar en cobertura del Señor. Si usted no conoce a Cristo, esta es una buena oportunidad. Esta es una noche para conocerlo. Pastor, ¿y cómo hago? Primero, revisar qué profesamos, qué soy yo. Hermano, todos somos pecadores, pero hemos encontrado la oportunidad en Cristo, que Él nos ha dado vida eterna. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, dígale: Cristo, reconozco que soy un pecador. Sé que mi vida no ha sido buena.
Y esta noche yo te abro mi corazón, Señor. Entra en mi corazón, límpiame, lávame, porque sé que moriste en una cruz y que resucitaste al tercer día y me has dado vida eterna. Y que a partir de hoy tu Espíritu Santo mora en mí y me va a enseñar a cambiar, y sobre todo me va a enseñar a permanecer firme en ti. Si usted se había alejado del Señor, regrese. Es que va a permanecer firme aquel que esté dentro de la cobertura. No se salga de la cobertura del Señor. No se vaya. Separados de mí, no vas a permanecer firme, dice el Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. Regrese al Señor en este día, en esta tarde, en esta noche. No sé en qué momento va a escuchar este mensaje. Regrese al Señor, dígale: Señor, perdóname. No he sido bueno, pero hoy me arrepiento. Ponme como le hicieron a aquel pródigo. Ponme sandalias nuevas, vestido nuevo y un anillo nuevo. Hoy regreso a ti, Señor, perdóname. Enséñame a permanecer. Padre, gracias, llévanos con bien a casa. Te ruego, Señor, que cuides la familia, cuides la iglesia, cuides el ministerio, que terminemos bien este año, Señor. Danos salud, danos provisión económica, provisión espiritual, provisión, Señor, del cielo. Sorpréndenos, Dios, sorpréndenos, agiliza cosas que tengas que agilizar, firma de documentos, firma de hipotecas, agilízalas, Padre, entrega de apartamentos, entrega de casas, entrega de carros, salud, bienestar, milagros en las cuentas, Señor, que en el nombre de Jesús aparezca dinero para bien de nosotros, Padre, y para poder apoyar no solo a la iglesia, sino que a los pobres, Padre, y a aquellos que te necesitan. Gracias, Padre, enséñanos a honrar a padre y madre y ayudar a nuestras familias. En el nombre de Jesús, te ponemos nuestras familias en tus manos, la iglesia y este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano, le bendecimos. Que en el nombre de Jesús este mensaje le haya bendecido. Le saludamos desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Somos la Iglesia de Cristo Benecer Casa de Paz. Bendiciones.